Después de conocer estas dos historias, no esperaríamos nosotros, hermanos, que el Señor Jesús hubiera respondido de la misma manera. Es decir, el joven le pregunta, está desesperado, quiere saber cómo heredar la vida eterna, tan desesperado como estaba el carcelero de Filipos. Lo más lógico es que el Señor le dijera, no te apures, pon tu confianza en mí, pon toda tu confianza solamente en mí, y así heredarás la vida eterna. No nomás tú y tu casa. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Al contrario, vemos una respuesta áspera, incluso descortés de parte del Señor. Y el Señor contesta la pregunta con otra pregunta. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué haría el Señor una cosa semejante? Para saber por qué, pongamos atención a la forma en que este joven se dirigió al Señor Jesús. Una de las cosas que el Señor Jesús hacía es que él siempre estaba atento a lo que la gente le preguntaba. Él ponía mucha atención a lo que la gente decía. Eso fue una característica del ministerio terrenal del Señor Jesús, y debemos tomar nota, porque eso no ha cambiado. El Señor Jesús sigue poniendo mucha atención a lo que nosotros decimos. De manera que cuando este hombre llega donde él está y le aborda con este saludo amable, un saludo incluso halagador, porque le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El maestro lo para en seco. Un momento. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Vamos empezando por ahí. Es decir, antes de que la discusión avance un centímetro más, Jesús reta el entendimiento que este hombre tenía acerca de la bondad. Porque antes de que haya la más mínima esperanza para que él pueda comprender y avanzar el Evangelio, y abrazar, el Evangelio, el Señor sabía que primero debía comprender correctamente la ley. Y era evidente para Jesús que independientemente de todo lo demás, a lo mejor era muy bueno en finanzas, debió haber sido para ser rico, a lo mejor había sido o era bueno en muchas cosas, pero era evidente que no tenía la más remota idea de lo que era la ley de Dios y cumplirla. Pero de otra manera no andaría etiquetando a todo mundo de buena gente. Y hacerlo nada más por ser amable aparte. Obviamente este hombre o no había leído los salmos, o los había leído como a veces nosotros los leemos. A veces tenemos la costumbre de leer en la noche, y para no decir que no leímos la Biblia, leemos un salmo y ya lo leemos cabeceando, y ya no entendemos bien qué fue lo que leímos. A lo mejor así lo había leído los salmos o no los había leído, porque si los hubiera leído, en especial el Salmo 14, vean lo que dice el Salmo 14, versículo 3. Es una sentencia del salmista que después usa Pablo cuando se dirige a los romanos. Todos se desviaron, dice la palabra. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay bueno. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es difícil para cualquiera de nosotros, hermanos, creer en eso. Casi nadie pensamos que no hay nadie que sea buena gente. Y generalmente cuando leemos esto, el pasaje de Romanos, pensamos, se me hace que están exagerando, están usando una hipérbole. O sea, no es posible
que no haya nadie que sea bueno. Hay un montón de buena gente. Y lo que pasa, mis amados hermanos, es que tenemos un concepto muy superficial acerca de la bondad. Y cuando hacemos básicamente nosotros adoptamos sin querer la postura que adquirió o que asumió este joven que fue con el Señor Jesús y que trató de halagarlo llamándole bueno. Y Jesús captó enseguida esa idea. Este cuate no sabe lo que está diciendo. Un joven impetuoso, un joven acelerado, pero no tenía ni siquiera una pista de lo que es la bondad. Y le voy a decir por qué. Y déjeme usar una figura de mi familia. Cuando dije que muchas veces contestamos una pregunta, o que el Señor Jesús contestó una pregunta con otra pregunta, me acordé de mi hermano Pablo. No la quise usar porque voy a usar varias figuras de mi familia en el mensaje. No sé por qué, pero el mensaje se prestó para... Bueno, hasta el Vico va a entrar aquí, ahorita lo van a ver por qué. Pero, entonces lo que dice, Pablo era muy dado a eso cuando era niño. Él siempre contestaba una pregunta con otra pregunta. Mi papá le preguntaba, ¿ya hiciste la tarea? ¿La tarea? ¿Qué tarea? ¿La de ayer dices tú? ¿O cuál tarea? Pues ¿cuál tarea? Pues la tarea. ¿O ya estudiaste para el examen? ¿Por qué me preguntas si ya estudié para el examen? ¿A poco crees que no he estudiado para el examen? Él tenía esa costumbre. Bueno, perdón por desviarme, no debía haberme desviado. Vamos a en lo que estamos. Mi papá, por eso vino al caso, porque les voy a mencionar una costumbre que tenía mi papá. Mi papá, cuando alguien de confianza le preguntaba, ¿cómo estás? Mi papá siempre le decía, yo bien, amolado el de enfrente. Siempre decía así. Y lo que mi papá quería decir es que él estaba mejor que el que le estaba preguntando. ¿Sí? Siempre decía eso, yo estoy bien, amolado el de enfrente, o sea, estoy mejor que tú. Mi papá entendía que el cómo estás, o la respuesta al cómo estás, es muy subjetiva, porque siempre tenemos que hacerlo o contestar esa pregunta en base a un estándar. Es decir, ¿cómo estoy comparándome con quién? ¿No? O sea, si yo me comparo con alguien que está muriendo, pues estoy bien. Si yo me comparo con un muchacho de 20 años, pues estoy muy amolado. ¿Sí? ¿No? Entonces, el ¿cómo estás? Es una pregunta subjetiva. Y pasa lo mismo cuando hablamos de la bondad. Cuando hablamos de la bondad, tenemos que preguntar, bueno, yo soy bueno si me comparo con quién. ¿Cuál es el estándar de bueno? Y aquí viene el otro ejemplo de familia. Y aquí viene el ejemplo del Vico. Nosotros tenemos un perro en la casa, un chihuahua que se llama Vico. Y yo puedo decir que tenemos un buen perro. Vico es bueno. ¿Por qué digo que es bueno? Bueno, cada que le hablo, viene. Siempre, y viene moviendo la cola porque le da gusto que le hable. Cuando le digo que se salga de la casa, se sale de la casa. Y cuando oye a una persona extraña, él es ladra, pero nunca los muerde. De manera que yo puedo decir, bueno, Vico es un buen perro. Tenemos un buen perro en la familia. Ahora, cuando yo digo de una persona que es buena, ¿qué quiero decir? ¿Que viene cuando la llamo y viene moviendo la cola? ¿O que cuando yo digo que se salga, se sale? ¿O que ladra pero no muerde? ¿Eso quiero decir cuando digo que alguien es bueno? No.
No, porque una cosa es el estándar de los caninos y otra cosa es el estándar de los humanos. No puedo decir lo mismo, no puedo medirlos con la misma medida o con el mismo estándar de bondad. Ahora, ¿cuál es el estándar de bondad para un ser humano? ¿Cómo medimos si un ser humano es bueno o no? Una idea nos la puede dar una sentencia que dio Dios cuando eligió su pueblo para ser su pueblo. Cuando Dios eligió a Israel para que fuera su pueblo, Él les dijo: sed santos como yo soy santo. El carácter de Dios, mis amados hermanos, ese es el estándar para medir la bondad de un ser humano. Y mientras tengamos un estándar diferente para determinar esa bondad, podemos halagarnos a nosotros mismos, pero lo que vamos a estar haciendo es engañarnos a nosotros mismos, pensando que estamos bien, pensando que somos buenas personas. Pero el estándar del reino de los cielos no es ese. No es que nos comparemos con alguien más. El estándar del reino de los cielos no es, por ejemplo, y creo que ahora sí es la última vez que cito a alguien de mi vida, no es el estándar de Libia, por ejemplo. A Libia toda la gente se le hace buena persona, todas. Libia es muy condescendiente y siempre dice: fulanito es muy bueno, fulanito, ni lo conoce, pero ella dice que es bueno. ¿Sí? Porque así es ella. Es condescendiente, trata de ser amable, trata de ver el lado bueno. Y pues para ella todos son buenos. Difícilmente va a haber alguien que sea mala persona para Libia. Hermanos, pero el estándar en el reino de los cielos no es el estándar de Libia. El estándar para determinar o para que Dios determine si una persona es buena o no es su propia persona, es decir, Dios.